¿Alguna vez te han puesto una pistola en la sien mientras llevas un micrófono oculto? Scott Payne sí. Durante 23 años vivió entre lobos, infiltrándose en las organizaciones criminales más peligrosas de Estados Unidos. Estuve en el FBI durante 23 años. Pero fue sus 18 meses con Outlaws Motorcycle Club lo que casi le costó todo. Infiltré grupos de milicia que estaban ahí y a los forajidos. Imagínate esto. Desnudo en un sótano rodeado de motociclistas forajidos que buscan equipo de vigilancia. Corazón firme, respiración controlada. Un movimiento en falso significa la muerte. El micrófono oculto que buscan estaba tan bien escondido que se quedaron a centímetros de encontrarlo. Estuve adentro 1 año y medio y luego me bajaron al sótano del club y me desnudaron a punta de pistola buscando un micrófono. Estaba lleno de micrófonos y no encontraron nada. De los 600 agentes encubiertos certificados del FBI, solo entre 30 y 50 han dirigido varias operaciones de largo plazo. Aún menos han logrado infiltrarse con éxito en clubes de motociclistas fuera de la ley. Payne hizo ambas cosas. Sus casos registran una tasa de declaración de culpabilidad del 99.9%. Así que esta no es solo otra historia de policías. Se trata de un hombre que pasó la mitad de su vida fingiendo ser otras personas. Un agente infiltrado de largo plazo que se ganó la confianza de criminales endurecidos, formó parte de su hermandad, vivió su estilo de vida y luego los derribó desde adentro. La pregunta no es si logró salir con vida. La pregunta es cuánto de su alma sobrevivió al viaje. Viaja por tu cuenta y riesgo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un hombre elija vivir entre lobos? Era 1993, Greenville, Carolina del Sur. Asfalto ardiente y ánimos aún más caldeados. Un joven oficial de patrulla llamado Scott Payne estaba a punto de hacer su primera compra encubierta de drogas. El corazón le latía rápido, las palmas los pies sudorosas. Una palabra o movimiento equivocado significaba la muerte. ¿Solo otro policía? Claro que no. Normalmente digo que primero fui un policía de verdad en Carolina del Sur. 5 años, 3 como patrullero uniformado, pero 2 como investigador de vicios y narcóticos. Así que a nivel de calle ya empezaban a hacer trabajo encubierto, haciendo compras en la calle y cosas así. Fue entonces cuando realmente me empezó a gustar el trabajo encubierto. Con tinta grabada en su piel y rebeldía corriendo por sus venas, Payne nunca encajó en la imagen impecable del FBI. Pero el destino tenía otros planes. Esos tatuajes que habrían hecho que J. Edgar Hoover se revolcara en su tumba se convirtieron en boletos dorados a un inframundo del que pocos sobrevivieron para contarlo. 5 años en las calles le enseñaron más que cualquier academia podría haberlo hecho. 3 años agotadores en patrulla uniformada, 2 años llenos de adrenalina en la división de vicios y narcóticos. Pero fueron esas compras de drogas a altas horas de la noche, con el pulso latiendo en su pecho, las que despertaron algo oscuro dentro de él. La obsesión por el trabajo encubierto, una adicción peligrosa que definiría su vida. ¿Crees que conoces la presión? Intenta sentarte frente a un traficante, mintiendo descaradamente mientras mantienes el control perfecto de tus signos vitales. La mayoría de los policías no pueden hacerlo. Sus cuerpos los traicionan. No es el caso de Payne. Él era diferente, nació diferente. En 1998, la Academia del FBI lo llamó. Imagina esto. Un chico de campo de Carolina del Sur lanzado directamente a la jungla de concreto de la ciudad de Nueva York. Pero me tocó la ciudad de Nueva York. Wow. Así que aquí estoy, un chico de campo de Carolina del Sur, y mi primera oficina fue en la ciudad de Nueva York. Su primera asignación, los cárteles de droga colombianos. Terminé siendo el agente encargado del caso en el escuadrón de drogas colombiano. Las Torres Gemelas aún se alzaban orgullosas en ese entonces, proyectando largas sombras sobre calles que lo transformarían en algo completamente diferente. Pero aquí está el truco. De los 600 agentes encubiertos certificados en toda la historia del FBI, solo entre 30 y 50 han dirigido múltiples operaciones a largo plazo. ¿Por qué tan pocos? Porque vivir otra vida, realmente vivirla, rompe a la mayoría de los hombres, los destroza en pedazos que nunca pueden volver a juntar. Entonces, ¿qué hace que alguien elija esta vida? Tal vez fueron esos sueños de la infancia de marcar la diferencia. Tal vez fue esa primera experiencia de trabajo encubierto en Greenville. O tal vez, solo tal vez, algunos hombres nacen para caminar entre mundos. Las calles lo llamaban a algo más grande, algo más oscuro. El Outlaws Motorcycle Club lo esperaba en las sombras, sus Harleys retumbando como truenos lejanos. Y Scott Payne estaba a punto de convertirse en alguien completamente diferente. Un fantasma, una sombra,
un hombre sin nombre. Oigan, hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traerte el contenido crudo y sin censura que tanto deseas. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso exclusivo anticipado a todos los videos días antes que en YouTube y una experiencia de visualización 100% libre de anuncios. Discusiones comunitarias sin censura y sin restricciones y el doble de contenido. 2 videos increíbles cada semana, acceso VIP. Interacción directa conmigo, información exclusiva. Actualizaciones del mundo biker que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Listo para unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon ahora. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, alimenta una revolución de contenido sin censura ni restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. ¿Crees que infiltrarte en un club del 1% se trata solo de chalecos de cuero y Harleys? Piénsalo de nuevo. 2005, caminos rurales de Massachusetts. El rugido de los motores B-Twin cortando el aire nocturno. El acento sureño de Scott Payne resaltaba como un grito rebelde en territorio yanqui. Pero ese acento, oro puro. Bueno, lo que esperas es que tu equipo del caso tenga muy buena información. Así que si entras como encubierto, esperas que ya hayan estado vigilando a estas personas el tiempo suficiente para decir, oye, ese tipo de ahí, él es un buscador de atención, ya sabes, un presumido. Necesita ser el centro de atención. Le encanta estar rodeado de tipos grandes. Eso es bueno saberlo. Porque en ese entonces yo medía como 1.93 metros, pesaba unos 127 kilos, lo que sea. Y claro, en Massachusetts, en cuanto abría la boca con este acento, la gente decía, ¿de dónde eres? ¿Sabes? Así que puedes usar eso. Yo lo usé a mi favor. Lo que pasa con los motociclistas forajidos es que respetan la autenticidad, incluso cuando es una mentira. Primera regla para trabajar encubierto a largo plazo. Mantente fiel a quien eres. Si cambias demasiado, cometes errores, te atrapan, te matan. Así que Payne se convirtió en una versión sombría de sí mismo, parte de una red internacional de robo que movía mercancía robada a través de la frontera mexicana. Mientras pasaba el rato, dejé que me vieran, que me conocieran y luego nunca me uní. Me pidieron que me uniera, pero nunca lo hice porque estaba interpretando a un miembro de alto rango de una banda internacional de ladrones. Lo suficientemente cerca de la verdad como para hacer creíble la mentira. ¿Pero alguna vez has visto un tanque de tiburones cuando les dan de comer? Así se siente entrar a tu primera reunión regional del noreste. 50 pares de ojos evaluándote, midiendo tu valor, buscando cualquier señal de debilidad. Un solo movimiento en falso, un solo desliz en tu actuación. Se acabó el juego. Y de repente te invitan a la reunión regional del noreste, ya sabes, el encuentro. Y entras a un mar de cuero negro y testosterona y todos te miran como, ¿quién demonios eres tú? Y entre más gente conoces, más escrutinio, más te examinan. Y sí, así es más o menos como lo hice, casi como un allegado. A eso le llamarían un allegado al club. 3 meses, 6 meses, un año. El tiempo se confunde cuando estás viviendo otra vida. Cada conversación es grabada. Cada apretón de manos es una posible sentencia de muerte. Construyendo confianza, una cerveza a la vez, un viaje a la vez, un crimen a la vez. Así que sobre muchos de estos miembros ya había indicios por negocios de droga y por arrestos que habían visto ahí. Pero en realidad no tuve que esperar mucho porque en cuanto dije que era de McAllen, Texas, el presidente de ese capítulo me preguntó ¿en cuánto puedes conseguir 1 kilo? ¿Y me puedes traer uno? Y yo pensé, bueno, eso fue rápido. La psicología te trastorna la cabeza. Las estafas de seguros escalan hasta el robo violento de autos. Entonces, con el tiempo en ese caso, ya sabes, empiezan a descubrir que yo también hago algunas cosas ilegales, ¿no? ¿Sabes? Y luego empiezan a ver algunas cosas que hago, ya sea, ya sabes, un camión lleno, y todo empezó con ellos. Ellos hacían fraudes de seguros, donde reportaban su motocicleta o auto como robado, me lo vendían a mí por un precio. Ellos no saben cuánto obtengo yo por eso en México. Y luego yo, supuestamente, llevo los vehículos a México y ellos reciben el dinero del seguro. Así fue como empezó todo. Pequeños golpes se convirtieron en operaciones grandes, y cada éxito lo metía más en su mundo. Y eventualmente llegamos al punto en el que, otra vez, ya había base para proceder. Pero llegamos a un punto donde ofrecimos protección para drogas. Teníamos 40 kilos de cocaína de verdad, 1000 libras de marihuana y ellos conocieron a otros agentes encubiertos.
porque todo el asunto era que el presidente especialmente quería una vía directa hacia un suministro de drogas. Dentro de su hermandad. Y ese es el verdadero peligro. Cuando las líneas empiezan a desdibujarse, cuando te sorprendes olvidando de qué lado estás realmente. 18 meses adentro. El club se convierte en familia. Las mentiras se vuelven verdad. La identidad falsa empieza a sentirse más real que tu propia vida. La voz de tu esposa en el teléfono suena distante, como si viniera de otro mundo. Porque así es. Pero el sótano, ahí fue donde todo cambió. Ahí fue donde el juego se volvió mortal. Y Scott Payne estaba a punto de aprender cuán delgada es realmente la línea entre la vida y la muerte. $18 meses de mentiras llevaron a este momento. Un sótano en Massachusetts. El aire estaba cargado de tensión y humo de cigarro. 4 forajidos rodean a un agente federal desnudo, buscando micrófonos. Armas apuntando, dedos en los gatillos, corazones latiendo fuerte en la oscuridad. Estuve dentro 1 año y medio, y luego me bajaron es más como una bodega, pero al sótano del club, y me desnudaron a punta de pistola buscando un micrófono después de 1 año y medio. 3 segundos. Eso es lo que tarda uno en morir en este negocio. 3 segundos entre ser descubierto y la oscuridad, entre la vida y un ataúd cerrado. Incluso con equipos SWAT afuera, estás solo en momentos como estos. Las manos del matón se acercaron. Es extraño cómo funciona la mente cuando la muerte te respira en la nuca. El tiempo se ralentiza. Los sentidos se agudizan. Cada latido del corazón suena como un trueno. Pero Payne se mantenía impasible. Tenía que hacerlo. Y lo estoy mirando a los ojos y no lo digo en voz alta, pero básicamente mi cara está diciendo ¿voy a estar bien? Y la expresión de su cara me decía algo como vas a estar bien. Pero luego termina agarrando la prenda de ropa y mira justo donde estaba el equipo. Y puedes escucharme de fondo diciendo y ni siquiera sé que lo estoy haciendo. 18 meses de entrenamiento para trabajo encubierto a largo plazo entraron en acción. Ahora es puro instinto. 40 kilos de cocaína, 1000 libras de marihuana. Una operación de narcotráfico importante estaba en juego. Y un micrófono oculto que aún no habían encontrado. El matón, un hombre que había compartido cervezas, historias y hermandad con Payne, pasó sus manos a centímetros del equipo oculto. A solo un pelo de ser descubierto. A solo un suspiro de la muerte. ¿Quieres conocer el verdadero miedo? No son las armas. No son las amenazas. Es mirar a los ojos de alguien que confía en ti completamente, sabiendo que estás a punto de destruir su mundo. Alguien que moriría por ti. Alguien a quien estás traicionando. El micrófono permaneció oculto. Pero esa noche se reveló otra cosa. El costo de vivir en las sombras. El precio de fingir. Porque cada engaño exitoso tenía un peso, generaba presión, cambiaba a un hombre de formas que el manual del FBI nunca mencionaba. ¿Alguna vez has mirado al abismo? En ese sótano, el abismo te devolvía la mirada. Y Scott Payne vislumbró algo aterrador. No en los forajidos que lo rodeaban, sino en él mismo. La línea entre quién era y quién fingía ser había comenzado a desdibujarse. El matón asintió con la cabeza. Las armas se bajaron. La prueba fue aprobada. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque ahora Payne estaba más infiltrado que cualquier otro agente encubierto antes que él. Confiaban en él para sus golpes más grandes, sus secretos más oscuros, sus vidas. Y cada momento lo acercaba más al día en que tendría que destruirlo todo. ¿Querés saber lo que sigue? Piénsalo de nuevo. Después de sobrevivir al sótano, la reputación de Payne se disparó dentro del club. El propio presidente empezó a llamarlo para pedirle consejos y ayuda para planear golpes más grandes. La confianza en su mundo se medía en oportunidades criminales. Mientras más grande era el crimen, más profunda era la confianza. Y Payne se había ganado su total confianza. La escala de las operaciones se disparó casi de la noche a la mañana. Nada más de estafas de seguros de poca monta o robos menores. Ahora estaban moviendo mercancía de verdad. Envíos internacionales de drogas valuados en millones. Mercancía robada cruzando fronteras como si fuera agua. El alcance del club se extendía mucho más allá de su territorio local, y Payne se encontró en el centro de todo. Las noches de jueves en la casa club se volvieron un ritual. Hermanos reuniéndose alrededor de mesas de madera desgastada.
El whisky fluía libremente mientras planeaban sus próximos movimientos. El dispositivo de grabación de Payne capturó cada palabra, cada risa, cada confesión incriminatoria. Pero en algún lugar de su mente, una voz seguía susurrando: ¿eres tú el malo aquí? El presidente del club lo trataba como de la familia. ¿Por qué no lo haría? Este chico sureño había demostrado su valía una y otra vez. Movía su mercancía sin problemas, protegía sus intereses con una lealtad feroz. Se volvió más que un miembro, pasó a ser de la familia. Familia, esa palabra persigue a todo agente encubierto, porque en algún lugar, en otro mundo, tu verdadera familia espera. Tu esposa se pregunta si vas a volver a casa esta noche. Tus hijos están creciendo con un fantasma como padre. Cada día, encubierto, arrancaba otro pedazo de tu alma, dejando otra cicatriz en tu psique. Yo era un fantasma en casa. Llegaba a casa y estaba tan agotado porque no solo estaba encubierto en dos casos diferentes. Yo era el supervisor principal de relevo del equipo, lo que significa que cuando el jefe no está, tú diriges el equipo. La adrenalina era embriagante. Difícil de admitir, pero es verdad. Algunas noches Payne se sorprendía a sí mismo realmente disfrutándolo. En ese caso de 2 años, había un tipo en particular y su nombre era Scott y tampoco era miembro oficial del club. Pero todos, incluso los forajidos, lo respetaban y también tenía algunos lazos laborales con asuntos de la mafia. Pero él y yo simplemente conectamos. O sea, éramos como dicen, ¿no? Es un cliché, pero éramos como 2 gotas de agua. Es como, hermano, terminábamos las frases del otro, entrenábamos juntos, bebíamos juntos. Ya no era interpretar un papel, sino vivirlo. Esas eran las noches que más le asustaban. Cada éxito lo sumergía más en su mundo. Los miembros forajidos lo apoyaron incluso durante sus cirugías. Muchas veces los forajidos me trataron mejor que el FBI, ¿sabes? En ese entonces tuve, no sé, mi primera o segunda cirugía de hombro. El día de mi cirugía tenía 5 mensajes de uno de los miembros del equipo del caso. Y ellos sabían que yo estaba en cirugía. Solo decían, oye, cuando veas esto tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo pensaba, ¿qué demonios? Sabes, oye, hermano, solo estoy viendo cómo estás, cómo va todo, cómo está tu hombro. Sabes, te quiero, hermano, yo también te quiero. Sabes, y es como, no es que vaya a volverme malo e irme al lado oscuro en contra del FBI. Cada empresa criminal que ayudó a planear sumaba peso a las acusaciones formales. La evidencia se acumulaba como un tsunami formándose en alta mar, y casi todos los casos que construyó terminaban en condena. El 99.9% de los acusados sabían que era mejor no pelear contra los cargos. Te lo digo, el 99.9% de las personas contra las que he trabajado encubierto, todos se declaran culpables. Porque lo único que realmente pueden hacer, lo único que el comprador de mercancía robada puede hacer, es alegar trampa o tratar de hacerte ver como una mala persona en el estrado. Pero las estadísticas no te dicen cuántas partes de ti mismo pierdes en el camino. El final se acercaba. Payne podía sentirlo en los huesos. Pronto tendría que derribarlo todo. Destruir la hermandad que había infiltrado. Traicionar la confianza que se había ganado. Hombres que recibirían balas por él, en cambio, enfrentarían cargos federales por su culpa. La verdadera pregunta no era si podía hacerlo. Era si, después de que todo terminara, podría volver a encontrarse a sí mismo. Y quedaría algo por encontrar. El tiempo pasa diferente cuando estás encubierto. Un día se siente como una semana, un mes se siente como un año. Y después de casi 2 años viviendo como otra persona, la realidad empieza a distorsionarse. Pero en ese tiempo, el caso se volvió sólido. Cientos de horas de grabaciones, transacciones de droga documentadas, operaciones de robo internacionales. El tipo de evidencia que hace que los abogados defensores aconsejen a sus clientes declararse culpables antes de que siquiera se lea la acusación. Pero terminar una operación encubierta no es como apagar un interruptor. En una noche de viernes en el club, el familiar rugido de las Harleys al llegar. Hermanos saludando a hermanos con abrazos y palmadas en la espalda. Solo que esta vez Payne sabía que era una de las últimas. El operativo se acercaba. 3 diferentes oficinas regionales del FBI coordinando redadas simultáneas. Equipos SWAT ensayando tácticas de entrada. Todos estaban esperando su señal. Es extraño cómo la culpa se te mete sin que te des cuenta. Estos hombres habían cometido crímenes graves, merecían lo que les esperaba. Pero también habían compartido sus vidas con él, confiaron en él, y aún así estaba a punto de meterlos a todos tras las rejas.
El presidente lo apartó esa noche. Quería hablar sobre expandir sus operaciones. Más territorio, golpes más grandes, planes para el futuro, planes que nunca sucederían. Esta última semana fue la más difícil. Cada conversación sería la última. Cada apretón de manos podría ser el que recuerdes en la corte. Hermanos hablando sobre sus hijos, sus sueños, sus planes, todo mientras el reloj avanzaba hacia la hora cero. La redada en sí fue casi anticlimática. Varios equipos SWAT irrumpiendo en varios lugares al mismo tiempo. El elemento sorpresa fue tan completo que la mayoría de ellos ya estaban esposados antes de entender lo que estaba pasando. La cara del presidente cuando vio a Payne de pie junto al FBI, esa mirada por sí sola alimentaría pesadillas durante años. Pero terminar la operación no acabó con el precio que cobró. No puedes simplemente desconectarte de 2 años viviendo otra vida. No olvidas así nada más la hermandad, aunque haya sido construida sobre mentiras. Los sueños llegan por la noche. Los recuerdos se retuercen en acusaciones. Rostros de hombres que confiaron en ti, ahora cumpliendo décadas en prisión por esa confianza. Dicen que el trabajo encubierto te cambia. No te dicen que te persigue. No mencionan cómo el fantasma de quien fingiste ser nunca se va del todo. Cómo a veces te sorprendes extrañándolo. La intensidad, la adrenalina, la claridad de propósito. El caso del forajido había terminado, pero su sombra se proyectaría muy lejos hacia el futuro. Porque algunas mentiras, incluso las necesarias, dejan cicatrices que nunca sanan por completo. ¿Y Scott Payne? Estaba a punto de aprender que salir a veces es más difícil que entrar. Algunas heridas no sangran, algunas cicatrices no se ven. Después de 23 años viviendo otras vidas, Scott Payne salió de las sombras en 2021. El caso del forajido había sido su obra maestra y casi su perdición. Pero hay algo en pasar tanto tiempo en la oscuridad. La luz puede quemar igual de fuerte. Es curioso cómo funciona el trauma. No fueron las revisiones corporales a punta de pistola, obligándolo a desnudarse los que lo rompieron, ni la amenaza constante de muerte. Fue una cirugía de espalda de rutina que salió mal, 3 semanas sin poder respirar bien. Eso fue lo que finalmente rompió la armadura. ¿El TPT no le importa tu fachada de tipo duro? Tenía TPT. Básicamente me preguntaste si me arrepiento, no exactamente si me arrepiento, pero era lo que estaba pensando. Pensé un día, dije, hombre, si esto no hubiera pasado, si esas complicaciones de la cirugía de espalda no hubieran ocurrido y durante 3 semanas no hubiera pasado por un infierno y todos esos doctores no supieran qué estaba pasando, no tendría TPT. Para empezar, y nunca habría tenido que sufrir nada de eso. El teléfono empezó a sonar después de que salió el artículo de Rolling Stone. Joe Pistone, el verdadero Donnie Brasco, llamó para ver cómo estaba. Otros agentes encubiertos legendarios se pusieron en contacto. Pero si no hubiera tenido eso, cuando me derrumbé, Joe Pistone no me habría estado llamando. El Donnie Brasco, otros mentores, Steve Salma, lo que sea, Mike Solari, todos estos tipos no me habrían estado llamando y diciendo Country es mi apodo, Big Country. Ahora soy más mediano, pero antes era más grande. Pero decían, oye, Big Country, ¿estás bien? Y yo decía, sí, hermano, estoy bien. Ellos me lo dijeron. Ellos son los que me lo dijeron. Cuídate, cuida a tu familia, pero en cuanto puedas, pon todo lo que has aprendido en papel, porque así es como obtenemos nuestras mejores lecciones y así es como se lo devuelves a los demás. Y tenían toda la razón. Pero cuando Glenn se postulaba para alcalde, conocí a John T. Y después de eso, John T. consigue a Richie y empiezan a entrarle. Y ya sabes cómo es. Es como, oye, hermano, tienes buenas historias. Déjame presentarte a esta persona. Y para cuando salió el artículo de Rolling Stone, empezamos a recibir atención de todos. Ya sabes, todas las grandes compañías, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Amblin Entertainment, Steve Spielberg, todo eso. Y fue entonces cuando los agentes literarios estaban llamando a Rolling Stone. Y yo decía, no quiero hacer un libro. O sea, como yo lo veía, no quiero ir de ciudad en ciudad. Y me convencieron, mira, amigo, este es tu legado para tu familia. Todos decían lo mismo, escríbelo, cuenta la historia. Ayuda a la próxima generación a sobrevivir lo que casi te destruyó. ¿Recuerdas esas estadísticas de condenas? El 99.9% se declara culpable. Se ve bien sobre el papel. Pero no te cuentan sobre las noches en las que despiertas empapado en sudor frío. Recordar los rostros de hombres que te llamaban hermano antes de que los enviaras a prisión no refleja el costo de la excelencia en este oscuro arte.
El FBI le quitó su premio del director cuando lo hizo público. Burócratas que le temen a las sombras. Pero Payne ya no buscaba medallas. Él buscaba algo más grande, un cambio. Concientización sobre la salud mental en las fuerzas del orden. Romper las barreras que impiden que los buenos policías reciban ayuda. Para mí la salud mental es muy importante, ¿sabes? Especialmente en el mundo de las fuerzas del orden. Y lo mismo para las fuerzas armadas. Digo, ¿en qué somos número uno? ¿Sabes en qué son número uno las fuerzas del orden y el ejército? En divorcios. Suicidio, sí. Alcoholismo, que puede estar relacionado con las pastillas y todo lo demás que te metes hoy en día. Enseñar a los nuevos agentes que no pasa nada por ser humano. No es un equilibrio fácil y no lo hice muy bien. No creo que lo haya hecho tan mal como algunos, pero de nuevo no es una competencia, ¿verdad? 23 años, cientos de casos, miles de horas usando micrófonos ocultos, viviendo mentiras, bailando con demonios. Todo eso pasa factura, te cambia. Pero quizá ese es el punto, tal vez tienes que perderte para realmente entender quién eres. Todavía le llaman para pedirle consejos, nuevos agentes encubiertos enfrentando viejos demonios. Él les dice lo que hubiera querido que alguien le dijera a él. La persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Y la fachada más difícil de mantener es fingir que nada de eso te ha cambiado. Marzo de 2025. Tu libro sale a la venta. No es solo otra historia de guerra, no es solo otro relato de policías, sino un mapa para quienes caminan entre mundos. Una guía para los jinetes fantasmas que arriesgan todo para proteger a personas que nunca sabrán sus nombres. Scott Payne regresó de las sombras. No volvió igual, no salió ileso, pero está vivo. Sigue dando la pelea, solo que ahora de otra manera. Porque algunas batallas no terminan cuando se cierra el caso. Algunas guerras no terminan cuando cesan los disparos. Y con algunos fantasmas aprendes a vivir.